Me da mucho gusto estar con el doctor Raúl Morales Valdés, que es médico general, psicoterapeuta humanista y tanatólogo. Y es quien orgullosamente dirige el programa del diplomado en tanatología humanista dentro de este instituto. Y Raúl, un gusto estar contigo. Te Gracias, estaba Jenny. yo preguntando hace un momentito, eh, ¿en qué crees que pueda diferenciarse la tanatología humanista o la tanatología que abordamos en este diplomado? Y pues mira, te quiero comentar que la tanatología humanista como tal, lo que tiene como característica es que el trabajo terapéutico o de acompañamiento del proceso de duelo tiene un enfoque específico para cada persona. En ocasiones asumimos que todos los dolientes requerimos lo mismo, pero no es así. Tenemos que dosificarlo específicamente para lo que cada uno de nosotros vaya necesitando. Entonces, nuestra característica es reconocer cuál es la necesidad específica del doliente, acompañarlo y estar para él precisamente pues desde la parte humanista con las actitudes rogerianas. Esto es. Sí, porque, no sé, ha habido muchísima difusión acerca de cuáles son los pasos para llevar a cabo un duelo y me da la impresión de que algunas veces las personas creen que un duelo es como un trámite que tenemos que llevar a cabo y un trámite que entre más rápido mejor, pero nos perdemos de, como dices, la particularidad de lo que la persona está experimentando o necesitando. Claro, exactamente, digo, hay metodologías de trabajo de duelo que finalmente nos rigen y nos dan como una base o soporte para saber cómo abordar, pero realmente no se puede estandarizar a todas las personas. ¿De qué va a depender que nos adaptemos a cada persona? Del contexto de la pérdida, de qué tipo de vínculo tenía, de qué tipo de eventos alrededor de la pérdida también suceden. Hay una pérdida primaria que es la persona querida, pero también una pérdida secundaria o muchas pérdidas secundarias. Entonces, tenemos que estar presentes para saber cómo abordar el tema, tomando en cuenta todos los contextos o todos los factores que pueden alargar el duelo de la persona que estamos trabajando. ¿Quieres hablarme un poco de las pérdidas secundarias? Sí, claro que sí. Bueno, inicialmente la pérdida primaria va a ser la pérdida principal. Yo tengo una persona querida, está enferma, fallece y es mi pérdida primaria. Pero ¿qué pierdo además de perder a la persona que tengo en este momento en el proceso de transición de la vida a la muerte? Pierdo todo lo que conllevaba mi relación con ella. Por ejemplo, si yo perdí a mi papá hace 11 años, yo perdí una figura de acompañamiento, perdí un amigo, perdí también el ser el hijo de, también perdí la dinámica de quizá los vínculos que me generaba el ser hijo de tal persona, perdí también el rol de hijo porque quedé huérfano. Entonces, las pérdidas secundarias van a ser todo lo que se pierde a consecuencia de la pérdida principal. Puedo perder un beneficio económico también si soy una persona que depende de esa persona que fallece. Puedo perder una prestación, si es que fuera el caso, de tipo económico por un tema laboral. Puedo perder también todo lo que me vinculaba, por ejemplo, amistades que eran solamente de mi persona querida, que fallece y que se alejan y que yo ya no tengo contacto con ellas. Entonces, todas las pérdidas que se derivan de la pérdida principal son pérdidas secundarias y en ocasiones son las que más perjudican porque al perder a la persona querida, pierdo también todo lo que me podría soportar de la pérdida pues, que estoy viviendo en ese momento. Y hasta perdemos algo de nuestra identidad, ¿no? Porque en la relación nos definimos como, dependiendo de nuestra relación. Es como si esta parte de que me define a mí como persona de repente fuera una pieza del rompecabezas que se pierde también, ¿no? Claro, claro, sí, la identidad se pierde porque dejo de ser quien era para esa persona. La persona no está en este plano ya en ese momento, pero yo ya no tengo con quién vincularme, ya no soy el hijo de, el hermano de, la esposa o esposo de, ya soy una persona que siempre fui seguramente única e independiente, pero en la relación siempre estuve vinculado, entonces me pierdo también mi identidad. Sí. Y bueno, también quisiera mencionar que algunas veces el proceso de duelo lo queremos llevar a cabo como lo más rápido posible
y si te dicen, no, te vas a tardar un año, bueno, ya que ese año pase rapidito para que ya yo deje de estar sufriendo, pero las cosas son un tanto diferentes. Olvidamos o perdemos de punto de vista que la pérdida y el proceso que conlleva es un proceso de transformación profunda que no podemos acelerar. No sé qué opinas de esto. Sí, sin duda. Hay métricas que, reitero, son teóricas. Realmente todo lo que se ha estudiado nos da teoría y fundamento para tener una métrica aproximada, pero no real. Creo que lo que puede obligarnos o nos obligamos a agilizar el proceso de duelo es tratar de volver a estar como estábamos antes. Definitivamente nadie somos el mismo después de una pérdida. Todos somos No diferentes vamos a ser el completamente mismo. y vamos a volver a estar bien, pero no nunca vamos a estar como estábamos antes. Entonces, ¿qué sucede con este tema de la velocidad? Bueno, realmente creo que nos lo implica mucho la parte social. Creo que la sociedad nos exige muchísimo la parte de agilizar el proceso, la dinámica familiar. Regularmente, a menos que sea un vínculo muy de dupla, es decir, nada más era Raúl con su padre, pues nos quedamos solos, el que se fuera primero se quedaba solo. Pero si tengo una familia extendida, regularmente se exige que alguien tenga que romper esa velocidad tan lenta que lleva el proceso de duelo porque tiene que resolver. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si yo soy el hijo mayor, tengo que agilizar trámites, resolver, acomodar, repartir herencias, incluso tengo que tomar acciones para poder yo resolver todo lo que no pueden resolver los demás que tienen un dolor. Entonces, la sociedad, la familia e incluso también elementos personales, el género, digo, muchas personas del género masculino tenemos la velocidad inminente, o sea, queremos resolver rápidamente porque somos resolutivos. Muchas personas del género femenino tienen más paciencia, se dejan poco a poco dejando sentir sus sentimientos y dejando fluir el proceso. Entonces, creo que la velocidad viene de la presión familiar, social y sobre todo de estos alargadores que también existen, el género, la edad, qué número de hijos soy en la familia. También el ego también implica mucho que yo quiera agilizarlo porque me creo más capaz de resolverlo. Entonces, hay múltiples factores, por ello el contacto debe ser muy dirigido hacia cada persona para reconocer qué lo está obligando a tratar de correr cuando el proceso de duelo es un gateo. Realmente somos nuevamente un bebé que tiene que gatear poco a poquito para levantarse y caminar más adelante de una forma diferente a la que caminaba antes. Y me llama la atención esto que dices, el sentir los sentimientos. ¿Mm? En términos generales, vamos a tener dificultad de entrar, asumir y dejarnos estar suficiente tiempo en los sentimientos que nos resultan displacenteros, ignorando que esto es lo único que va a permitir que eventualmente se transformen en algo más. Y Claro, muchas claro. veces, no sé, recuerdo a una persona que perdió a su pareja, se ¿Mm? divorciaron, era fue un asunto de fallecimiento, pero Sí, que se llenaba de trabajo porque no quería sentir aquello que estaba sintiendo. Y no nos percatamos de que esto va alargando, 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 en vez de eficientar el proceso de transformación. claro, claro, claro. Finalmente, elementos como este ejemplo que tú planteas y muchos otros, lealtades, por ejemplo, o también pendientes que nos deja la persona que se va. Por ejemplo, hay personas que en la familia tienen una persona con discapacidad, entonces muere el papá o la mamá y se lo asigna al hijo y le dice, cuida a tu hermanito porque pues depende de ti para sobrevivir. En ese tipo de casos, las personas que se quedan como cuidadores, lo que van a hacer es dejar de lado su duelo, lo congelan y pueden permanecer muchos años sin que lo vuelvan a tocar. ¿Por qué? Porque su función es ahora estar al cuidado de la personita que se quedó. Una viuda evidentemente va a estar atenta en cuidar a sus hijos que se quedaron acá. Un viudo probablemente también va a buscar la estrategia de cuidar a sus hijos o buscar a una madre que reemplace de repente en un momento de la dinámica de su trabajo de duelo para que lo ayude con el proceso. Pero lo que buscamos con esto es evadir o dejar de ver un poquito, porque como bien comentaste, las emociones en duelo mayormente son desagradables. Nunca son malas, nunca son negativas de ninguna forma, pero son desagradables. A ninguno nos gusta sentir miedo de manera constante, enojo, culpa, rabia, pero realmente el estarlas contactando nos hace ver de qué manera podemos ir afrontando lo que nos vaya surgiendo. Culpas existen muchísimas, vergüenza también, incluso en duelos tenemos que trabajar mucho la envidia.
en ocasiones sentimos que no habría envidia por nada, porque pues realmente lo que más te estaría afectando es la tristeza. Pero sí envidio yo mucho de ver a otros con su padre cuando yo no tengo al mío. Y es una situación natural dentro del duelo. Tener mucha envidia, mucha culpa, mucho enojo con Dios, con la vida, con los demás, porque ellos sí tienen lo que yo no tengo. Y algo que quisiera pedirte que nos ayudes a mencionar Ujú. es este asunto de la diversidad de duelos, porque a veces pensamos que tanatología tiene que ver nada más con muerte o que se le murió a alguien, pero por ejemplo, recuerdo a una persona a cuyo hijo le diagnosticaron una enfermedad mental y entró en un duelo tan tremendo, Raúl, que le costaba mucho trabajo reconocer como duelo, porque todas sus expectativas que tenía acerca de cómo iba a ser la vida de ese hijo se le derrumbaron. Se le derrumbó su imagen como padre, etcétera. Entonces, no sé si quieras hablarnos pues de toda la diversidad de duelos que estamos viviendo continuamente. Claro, de entrada creo que mencionaste la palabra clave que abre esta lista de duelos que voy a mencionar, que es la expectativa. Hay un duelo exactamente de duelo por expectativa. Es decir, el duelo por expectativa es el más doloroso hablando del trabajo que se puede hacer después, porque la persona creó una fantasía que nunca existió realmente y que se cayó del cielo, es decir, estaba en el aire su fantasía de lo que iba a ser, pero no fue. Expectativa puede ser, por ejemplo, el que yo salga con una persona y que nunca formalicemos como pareja, o que salga con una persona y nunca nos casemos. Expectativa puede ser que yo tenga un embarazo y mi hijo no termina el embarazo, fallece, y yo me quedé con todas las ideas que creé expectativamente para cuando naciera mi bebé. Expectativa puede ser que yo me meta a una competencia, pero no gane. Entonces, las expectativas o el duelo por expectativa es el que más cuesta trabajar porque no había una realidad formal solamente en mi cabeza. Entonces, sí es importante partir de ahí. Todos los demás duelos sí van a ser de una realidad muy tangible y depende del tipo de duelo va a ser también la forma de abordar y sobre todo la cronicidad, es decir, qué tanto se alarga. De entrada, hay un duelo fisiológico, el natural que todos vivimos ante una pérdida, puede ser de una persona que fallezca o puede ser de perder cualquier elemento. Cualquier pérdida genera duelo. Y el duelo pues va a ser cómo acomodo mis ideas para sentirme mejor. Entonces, el duelo fisiológico normal, que no es la palabra más adecuada, pero es como lo mencionan algunas corrientes, es el que vivimos todos naturalmente, regularmente un año en sufrimiento natural por retocar las fechas importantes. Durante el primer año yo sufro las fechas de contacto, mi cumpleaños, el de mi persona querida, Día de las Claro. Madres, el Padre, Día de Muertos, Navidad. Después de 2 a 4 años se empieza a acomodar todos los sentimientos y la persona puede ir trabajando su duelo de manera más fluida. Eso es un duelo fisiológicamente saludable. Se puede patologizar, se puede hacer una enfermedad secundaria al duelo, no el duelo como enfermedad, porque nunca lo es, pero sí puede pasar que de repente yo tengo una enfermedad crónica, yo sea diabético, por ejemplo, y me descuido por la tristeza que tengo por la pérdida y dejo de tomar mi medicamento, inyectarme. A cualquier enfermedad se le puede complicar su cuadro si el duelo llega a encimarse, porque obviamente dejamos de vernos como personas y sobre todo como enfermos. Entonces el duelo es fisiológico, patológico. Tenemos duelos crónicos. Los duelos crónicos son los que se extienden de manera abrupta, pueden ser incluso durante toda la vida. Y el concepto de cronicidad, ¿a qué se refiere? Al origen de lo que generó el duelo. Por ejemplo, una persona que pierde un bebé, será difícil que aunque se acomoden sus sentimientos, en algún momento de su vida, hasta su muerte personal, diga, ya estoy tranquilamente liberado de la tristeza, porque siempre va a recordar a su personita querida. Entonces, un duelo crónico va a ser extendido, a veces en algunos casos, el resto de la vida de quien se queda. Entonces, un duelo porque matan a mi hijo, un duelo porque desaparece mi hijo, un duelo porque hay algún tipo de caso demasiado extremo, se cronifica. También tenemos duelos, por ejemplo, prohibidos. Los duelos prohibidos es un tema muy desgastante para quien lo vive, obviamente, pero también para quien lo tiene que trabajar, es decir, para nosotros como tanatólogos. El duelo prohibido va a ser el que la sociedad te prohíbe tener que contactar porque es malo contactarlo. Un ejemplo, si yo tengo un hijo que se dedica a alguna actividad que sea ilícita y la policía lo ataca y él fallece en ese proceso, la sociedad me dice, es que, ¿por qué lloras por tu hijo si él ya dejó de dañar a la sociedad? O si yo soy una persona que decide no tener a un hijo porque en un embarazo no se deseaba y yo decido frenarlo,
y yo después tengo el remordimiento, la culpa, lo que sea que yo tenga como mujer que tuve ese proceso, la sociedad me prohíbe llorarlo porque creen que no debería. Los prohibidos pueden ser el que no puedo llorarle si es que yo tenía una pareja alterna a mi pareja original. Tengo a mi esposa, pero tengo un amante, y se muere mi amante, no le puedo llorar en público jamás ¿Cómo porque le todo el mundo lloras? me escucharía. Entonces, los duelos prohibidos es un duelo también de los que cuesta muchísimo trabajo poder trabajar procesamente, aunque suene redundante, o a darle un sentido de proceso de duelo. Duelos perinatales, duelos de la persona que tiene un bebé por nacer y se frena su nacimiento, nace y fallece. Entonces, un duelo perinatal también cuesta mucho trabajo. Duelos suspendidos, duelos en los que los puntos suspensivos se ponen al final de la palabra duelo y no sé a qué llorarle. ¿Por qué? En el duelo suspendido no hay un cuerpo al que llorar. Por ejemplo, un desaparecido de cualquier origen, alguien en el mar, cae en una lancha, desaparece su cuerpo, no puedo llorarle hasta que no tenga el cuerpo. Desaparece en una guerra alguien porque hay una explosión, no puedo llorar. Hay una desaparición por algún tipo de secuestro, no puedo llorarle. Entonces, el duelo suspendido cuesta mucho que la persona empiece a contactar porque su duelo inicial es, primero, saber que está o no viva la persona. Y segundo, encontrar el cuerpo. Y tercero, poder dar una sepultura adecuada. Entonces, el duelo suspendido es otro de los muy importantes. También tenemos duelos por enfermedad, por discapacidad. Tenemos incluso también, que es el que a veces también lo prohíbe mucho la sociedad, el duelo por mascotas. Muchas personas en la actualidad no tenemos descendencia y la mascota es nuestra única compañía. Incluso personas con ceguera o personas que tienen un animalito de compañía, evidentemente si se muere, es un duelo grandísimo para ellos, pero las personas a veces nos prohíben el duelo de la mascota porque consideran que la mascota es un animalito y no es una parte de nosotros. Entonces, de manera general, esos son los duelos más importantes. Hay duelos masivos, duelos que de repente caen en masa. Una pandemia como la que tuvimos pues, en años pasados, se fueron muchas personas a la vez. Entonces realmente yo no sabía quién llorar primero porque tenía muchos duelos a la vez. Entonces, de general, esos son los duelos que más se presentan normalmente o de manera muy frecuente. Digo, hay más subespecialidades de duelo como tal, pero son las más frecuentes. Raúl, si yo te dijera, fíjate que no se me ha muerto nadie, Mm. este, no tengo entonces ningún interés en en el diplomado en tanatología, ¿qué me dirías? Yo te diría que podemos trabajar mucho y nos vamos a acercar poco a poquito a qué pérdidas son significativas para ti durante tu vida y qué pérdidas no lo han sido. Todos hemos perdido en la vida, todos pasamos de ser un niño a un adolescente, todos pasamos de ser el novio al exnovio, todos pasamos de ser el hijo que vivía en casa al que vive fuera, me gradué y ya soy ahora el que ya no es estudiante, está en otro lugar, me cambio de casa, todos perdemos ciertas características de cosas, pero a muchas de las pérdidas que tenemos en la vida les damos un sentido que es no significativo. ¿Qué tiene que ver esto? Si yo pierdo las llaves, de repente digo, bueno, saco otra copia, no pasa nada. Pero al perder mis llaves también pierdo la confianza de que alguien llegue a mi casa, pierdo la confianza de que esté segura mi casa. Si pierdo mi tarjeta de crédito, pierdo un plástico. Pero esa es la parte mínima que yo no significo. El significado es el riesgo de que vacíen mi cuenta, por ejemplo. Pierdo mi credencial donde me identifico, me pueden robar la identidad. Entonces, la importancia de la tanatología, cuando no hemos tenido pérdidas humanas o pérdidas por fallecimiento o trascendencia, es aprender a reconocer mis propias pérdidas. ¿Qué Eso, pierdo yo cuando estoy naturalmente vivo sin tener a una persona que se haya ido y que yo asumo que como no han sido pérdidas de salud o de vida, no son importantes? Entonces es empezar a darle el peso adecuado a todas las pérdidas y empezar a significarlas. En alguna ocasión hacíamos un ejercicio del diplomado precisamente en el que hacemos un inventario de pérdidas significativas y no significativas. Hay personas que de repente enlistamos pérdidas como el anillo de compromiso y alguien dice, pues no, ya lo perdí, no pasa nada, tengo el de bodas. Hay quien perdió el acta de nacimiento. Son elementos que parecieran insignificantes, pero que son muy importantes. Entonces, si no hemos perdido una persona querida, no estamos exentos de trabajar la tanatología. ¿Por qué? Porque también hay duelos anticipados. Si yo sé trabajar los temas tanatológicos y en un futuro llega un duelo a mí de cualquier tipo por una pérdida, voy a tener mejores herramientas para poderlo soportar y abordar. Y también voy a tener herramientas para poder acompañar a alguien cercano si es que se le presenta un duelo. claro.
Algo que a mí me impacta mucho es este concepto de que el duelo no es un trámite, sino que es un proceso de transformación. Como decías, antes del proceso y después del proceso, jamás voy a ser el mismo. Y creo que esto lo perdemos de vista como algo que puede ser eventualmente un crecimiento espiritual de alma de la persona que transita por este camino. No sé, ¿tú qué opinas? Y regularmente, bueno, cuando tenemos una pérdida, hay un shock completamente de la pérdida, o sea, nos desorientamos completamente, dejamos de vernos, de ver al mundo como era, y nos desorganizamos completamente, nos partimos en mil pedazos. Alguna consultante de repente mencionaba, es que soy como un rompecabezas, todas las piezas están regadas por todos lados. El trabajo del proceso de acompañamiento va a ser empezar a reconocer las piezas. Va a haber piezas en este rompecabezas después de que se desmoronó, que seguramente ya no van a encajar al 100% y que no tenemos que obligar a que reencajen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta, primero, en esta desorganización? Ubicar dónde están todas las piezas por separado, porque en ocasiones tendemos o creemos que tenemos que empezar a resolver de manera muy, muy automática cuestiones como el ahora tengo una casa y la tengo que hacer crecer, ahora tengo un negocio y tengo que seguir la herencia de mi familia con el negocio. Hay cosas que quizá van a pasar a segundo término y que en su momento voy a poderlas resolver. Algo que durante la pérdida y la desorganización se da es el que de repente tenemos una limitación a tomar decisiones. Muchas personas nos apresuramos a tomar decisiones con el dolor y en dolor realmente las decisiones son a veces pues erróneas. Es decir, no tomo decisiones trascendentales si estoy en duelo porque puedo tomar la mejor o peor decisión dependiendo del contexto y no siempre la voy a tener más adelante clara. Entonces, si yo decido repartir una herencia al siguiente día que falleció mi pareja, probablemente no sea la mejor decisión porque yo voy a tomar decisiones o elecciones apresuradas. Entonces, aquí el proceso de trabajo y acompañamiento va a ser de toda esa desorganización, ponerlo enfrente y empezar a organizar nuevamente y generar un proceso de reconstrucción. En la reconstrucción, seguramente muchas piezas van a ser un escombro. ¿Y qué cosas son escombro después de una reconstrucción en duelo? Todos mis asuntos inconclusos que tuve con la persona que se fue, todas mis creencias obsoletas. Es que yo tenía que ser el hijo perfecto y a lo mejor ya hoy soy el hijo nada más, soy una persona que quedó huérfana y que soy un ser humano que soy completo con lo que tengo y no tengo que estar a expensas de lo que mi papá requería, por decir un ejemplo en relación, pero sí es parte de la reconstrucción que debemos trabajar. Entonces, esto creo que es la trayectoria que sucede, digo, cuesta trabajo porque la agilidad que exige a veces algunos consultantes es mucha, pero creo que su agilización o la velocidad que implica que ellos quieran correr un poquito también es parte de la evasión. También es como que mejor corro para pasar de rápido y Claro, no veo acá el dolor. Entonces, es la parte que tenemos que ir atendiendo nosotros, acompañar y pausar un poquito para que se queden tantito a observar qué pasa en este camino de la noche oscura del alma que el duelo genera. sí. Raúl, si tú le pudieras decir en pocas palabras a alguna persona que pueda estar interesada en cursar el diplomado en tanatología, ¿cuáles son los beneficios que puede recibir de esta formación? Claro, de entrada, como ya comenté un poquito durante la charla, creo que conectarse consigo mismo, darse cuenta de sus pérdidas personales que ha tenido, que las ha dejado de lado. Regularmente, las personas asumimos que no hemos perdido hasta que reconocemos que tenemos pequeñas pérdidas. Comentaba recientemente con el grupo que tenemos pérdidas corporales de células. Todos los días amanecemos con una pielecita nueva y el pelo se nos cae y no nos damos cuenta que el proceso de la muerte siempre está en la vida, siempre está como parte de cerramos un ciclo para abrir otro. Son ciclos que se cierran y la vida es un ciclo también que se gradúa con la muerte. Entonces, lo que van a encontrar va a ser aprender a identificar sus pérdidas, darles el valor adecuado, no minimizarlas y saber que cada pérdida es importante, tener el proceso de duelo que requiera cada pérdida, así sea la mínima, si a la persona le duele, algo que se dice mucho en tanatología es que cada dolor de la persona que está enfrente de nosotros es el 100% de su dolor. ¿A qué me refiero? A que si la persona dice es que sabes que perdí nada más mi anillo, para ella es su vida, perdió todo. Entonces, el 100% del dolor de esa persona es su anillo. El 100% del dolor de aquella persona es perder a su hermano. No estoy comparando ni hablando de que sea uno No, más o menos importante para el que llegue conmigo,
el dolor es el más. Duele, le duele. Sí, le duele lo máximo que él sienta y entonces a lo que voy con esto es que en el diplomado van a aprender a contactar adecuadamente y a reconocer que lo que les duele tiene toda la importancia del mundo, así sea insignificante para otras personas, incluso dentro de la propia familia, porque a veces los minimizamos pensando que exageramos o que exageran. Entonces, vamos a darle lugar a todas las emociones que se llevan en duelo, vamos a reconocernos también como seres humanos que podemos tener la capacidad de ser vulnerables. A veces cuesta mucho esa parte de la vulnerabilidad y en duelo nos volvemos una coraza o un caparazón constante y permanente porque no tenemos la capacidad o las ganas de contactar. El diplomado contacta mucho. La verdad es que hay ocasiones en las que hay temas que confrontan tanto que cuesta mucho hasta abordarlos, pero abren mucho la puerta a darnos cuenta qué tan capaces somos de sentirnos vulnerables sin sentirnos con esto minimizados o abatidos, sino que podemos afrontar y empezar a trabajar en ese crecimiento personal que conlleva también el proceso de dolor y de duelo. Van a encontrar también mucho sentido a las pérdidas. Es un concepto muy importante que se considera incluso ya una de las etapas del duelo ya más avanzado, cuando ya se trabajó después de la aceptación, darle sentido a la pérdida. ¿Qué gano cuando pierdo? Porque esa parte de repente es para muchos como muy fría. O sea, ¿cómo crees que voy a ganar si Y perdí mi... no lo percibimos, pues se nos antoja absurdo, ¿no? Pero en Claro, claro. realidad cada pérdida también trae un regalo para el alma. Claro, exactamente, la parte de la aceptación, la parte de la reconciliación con uno mismo, la parte del saberme capaz de hacer cosas a pesar de que no esté, quien trascendió, ¿por qué? Porque probablemente en mi vida yo era, Raúl, era muy dependiente de la relación con mi padre. Y cuando él fallece, yo me asumo capaz de ser responsable de resolver muchas cosas que yo antes delegaba o hacía que él resolviera porque yo confiaba en que él era el máximo, era mi héroe, pero finalmente sin ese héroe también pude ser mi héroe propio. Entonces, aprendemos a darnos cuenta qué tan capaces somos y también qué tanta capacidad de poder acompañar a otros tenemos. En ocasiones, todos tenemos como un tanatólogo nato, traemos ahí una pequeña semillita sembrada, nada más lo que nos falta es saber qué palabras adecuadas ocupar, incluso de qué manera dirigirnos hacia la persona que tiene un dolor, porque creo que todos somos capaces de acompañar sanamente, nada más nos faltaría esa parte de reenfocarnos. Y reitero, creo que dar sentido a las pérdidas en general es la clave de lo que vamos a encontrar, una reconciliación y una reconfortación quizá también de darnos cuenta que cada vez que hemos tenido un duelo, los vamos a reconocer aquí porque no los habíamos visto anteriormente, hemos sido capaces de volver a acomodar lo que estaba mal acomodado sin que nos hayan enseñado. Entonces, si pudimos de manera natural solitos hacerlo, con un plus del conocimiento que vamos a adquirir aquí, creo que vamos a tener una herramienta mucho más eficaz para que sea un paliativo más sanador para nosotros, que sea un calmante de manera más profunda, que no sea nada más como una parte evasora, ¿no? Es decir, pues me voy de viaje y con eso me distraigo, por ejemplo, ¿no? Hay una frase muy característica que nos decía una psicóloga colombiana, que dice que a veces las personas creemos que pues viajando evadimos el dolor de una pérdida. Pero nos decía, las emociones también saben volar en avión y también saben irse en un barco. Entonces, tenemos que tener claro que las emociones van a estar acompañando siempre y que aunque las pausemos, algún día se le va a dar play. Entonces, aprendemos a eso, a volver a reconectar con las emociones que hemos dejado pausadas en algunos momentos de la vida porque creemos que no son tan necesarias. Hablando principalmente de las más desagradables que en duelo se van a magnificar. Ok. Raúl, agradezco muchísimo tus palabras. Espero que esto sea muy ilustrativo para nuestra audiencia. Te agradezco el valiosísimo trabajo que haces con el diplomado eh, en tanatología para humanistas, que va a ser los jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. A partir de la segunda semana de febrero de 2026 vamos a dar inicio, ya te puedes inscribir y bueno, yo te quiero mandar un fuerte abrazo, todo mi cariño y por acá nos encontramos. Gracias, Jenny. Bienvenidos a los que estén aquí. Gracias. Gracias.